Bueno, un saludo muy especial para todos. Recuerden de que van a poder encontrar esta charla completa en YouTube. Hoy vamos a hablar de un tema súper bacano, que es entrenamiento del tracto gastrointestinal en deportes de resistencia. Tema totalmente vigente en ciclismo, running, triatlón, sobre todo para esas pruebas de fondo con una persona que yo personalmente admiro mucho, considero una especialista en el tema, que es Alexandra, que sé que lo que nos va a hablar hoy no es su opinión, sino que es el resultado de una investigación muy profunda, no solamente en, sí, es que para ingerir carbohidrato hay que entrenar el tracto gastrointestinal, sino en cómo hay que hacerlo, todos los detalles apoyaban a investigaciones de directores de nutrición del Jumbo Visma, como lo es Asker, de muchos otros grandes científicos. Entonces, Alexita, te doy la palabra. Yo por acá apago mi cámara y bueno, con todas. Ya saben que al final abrimos un espacio de preguntas. Dejemos que la diapositiva avance y al final hacemos un espacio de preguntas que al final es el beneficio de entrenar con nosotros, ¿cierto? A uno al YouTube no le puede hacer preguntas, pero acá los invitamos a que se queden al final y le hagan todas las preguntas que quieran a Alexandra y tenemos acá separado un muy buen rato de nuestro tiempo. Bueno, chicos, bueno, como dice Pablo, la idea del día de hoy es como hablarles no solo de qué se trata el entrenamiento del tracto gastrointestinal, sino explicarles qué beneficios tiene, por qué debería hacerse y qué protocolos hay para hacerlos, porque sí, obviamente, y yo sí creo que es un tema que ahorita pues se toca más y sí ha beneficiado pues mucho como el avance y como la forma en la que ha evolucionado el ciclismo, porque nos permite como llegar a nuevos niveles de rendimiento. Entonces, importantísimo esa parte, pero pues también saber cómo se hace, porque la idea es que lo hagamos de manera correcta. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre qué es ese entrenamiento del tracto gastrointestinal como a modo general. Y ahí la idea es que esas, digamos que son como estrategias de entrenamiento nutricional que buscan mejorar la capacidad tanto del estómago para lograr como tolerar mayores volúmenes, no solo de líquidos, sino también de alimentos, también para mejorar la capacidad de absorción de nutrientes en el intestino y especialmente del carbohidrato, porque pues obviamente el carbohidrato en los deportes de resistencia tiene como su lugar especial y sí tiene como pues gran prioridad. Pues digamos que la idea es como mejorar esas capacidades tanto del estómago como del intestino durante el ejercicio, porque es fundamental para lograr un buen rendimiento deportivo, especialmente como les decía, en deportes de alta intensidad y alta y larga duración, como son los deportes de resistencia. Entonces ahí, digamos que en resumidas cuentas, el entrenar el tracto gastrointestinal te permite consumir más carbohidratos para poder entrenar más duro y pues por un periodo de tiempo más largo sin que se presenten molestias gastrointestinales. Y ahí digamos que la pregunta sería, ¿por qué deberíamos entrenar ese tracto gastrointestinal? Y resulta que, pues como les decía, los deportes de resistencia son, digamos que se caracterizan por ser de alta intensidad y alta duración, y esto hace que el deportista esté como un poco más susceptible a ciertos factores que limitan o dificultan el adecuado funcionamiento del tracto gastrointestinal, como por ejemplo el impacto mecánico, el estrés metabólico, la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico. Digamos que ahorita vamos a hablar un poquito más de esos factores, pero sí están un poco más susceptibles a presentar ese tipo de molestias gastrointestinales. Y es que varios estudios muestran que entre el 30 y el 50% de los atletas llegan a presentar como problemas gastrointestinales con regularidad en algún momento. Entonces, importante pues que se aborde esa parte, porque eso no solo le pasa a deportistas de resistencia, sino que también le pasa incluso a deportistas ya de la élite, de deportes de ciclismo World Tour, como por ejemplo aquí, bueno, yo les tenía un videito, pero no se los voy a poder mostrar, pero ahí yo no sé si de pronto algunos recordarán que en el Giro de Italia del 2018 sucedió algo en la etapa 16 y fue que Tondo Moulin, él siendo el líder de la clasificación general, pues como que en cierto punto
tuvo como la necesidad de hacer deposición, de defecar, y él tuvo que literal tirar la bicicleta y desvestirse completamente para hacerse una orillita y poder como hacer la deposición porque la urgencia era demasiado, demasiado alta. Entonces, eso le puede pasar tanto a una persona de la élite como a un deportista de, pues, digamos que ya recreativo. Y ahí el tema es que esos síntomas gastrointestinales son muy variados, pero pues generalmente uno los podría dividir como en síntomas del tracto gastrointestinal superior y síntomas del tracto gastrointestinal inferior. Entonces ya ahí en los del tracto gastrointestinal superior encontramos el tema de los eructos, la acidez, la dispepsia, la distensión abdominal, los cólicos, que pues digamos que son incómodos, pero no es tan grave, pero incluso podría llegar a presentarse vómito. Y ya están los síntomas del tracto gastrointestinal inferior, como son las flatulencias o los gases, la necesidad de defecar o hacer deposición, los calambres intestinales, digamos que ahí la diarrea y obviamente asociado a eso las heces blandas, e incluso puede llegar a haber sangrado. Y ya pues hay otros síntomas como son las náuseas, el mareo, como las punzadas, pero entonces ahí la idea es como que esas estrategias de entrenamiento del tracto gastrointestinal nos pueden ayudar a evitar todos estos síntomas. Y ahí, como les decía, pues digamos que los síntomas sí, como los síntomas o problemas del tracto gastrointestinal con frecuencia están asociados a factores tanto inherentes a la nutrición y a la alimentación, pero también pueden haber otros factores que digamos que en cierta forma son un poquito como ajenos a la alimentación y que muchas veces se salen de nuestro control, como por ejemplo el tema de la ansiedad y del estrés previo a una carrera, la intensidad del ejercicio, por ejemplo, cuando uno pues como que entrena en zonas altas, en zona 4 en zona 5 digamos que de ahí hacia arriba, si hay como una mayor dificultad para hacer digestión, para absorber los carbohidratos. También las altas temperaturas pueden generar una disminución en el funcionamiento del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, también la posición en la bicicleta, estar como así, pues como digamos que un poco agachados, también eso dificulta un poco el tema de, de la digestión, el flujo sanguíneo. Ahí, pues obviamente cuando uno está entrenando, cuando uno está haciendo actividad física, lo que sucede a nivel sanguíneo es que el flujo, digamos que hay un redireccionamiento del flujo sanguíneo que va mayormente hacia el músculo esquelético, entonces ya lo que es el tracto digestivo queda menos irrigado y eso también, digamos que se presta para que nosotros tengamos mayor dificultad para hacer digestión, para absorber los nutrientes. También está el impacto mecánico, que por ejemplo esto del impacto mecánico se presenta principalmente como en el running con el impacto como de la pisada, y también hay otros factores como las hormonas, incluso personas que tienen como antecedentes de enfermedades del tracto gastrointestinal, digamos, colitis, colon irritable, intestino permeable, son personas que también pues son un poco más susceptibles como al tema de las molestias gastrointestinales, pero ya están los otros factores que son los factores como inherentes a la alimentación, a la nutrición, en los cuales sí de pronto podríamos como trabajar, como mejorar, y ahí, por ejemplo, está el tema de la capacidad gástrica, el alto consumo de carbohidratos, obviamente, pues puede ser como uno de esos factores que desencadene esas molestias a nivel gastrointestinal, también las intolerancias alimentarias, y ahí, por ejemplo, el tema de la deshidratación es uno de los factores que también llega a generar mucho esas molestias a nivel del tracto gastrointestinal, porque el estar deshidratados, eso hace que el tracto gastrointestinal no pueda funcionar de la manera adecuada, y ahí pues es cuando vienen ese tipo de problemas gastrointestinales. Y obviamente eso también está como muy asociado al tema de las altas temperaturas, porque pues obviamente cuando hay altas temperaturas el tema de la deshidratación se vuelve un poquito más como más fácil de presentarse. Y ahí pues también está asociado el tema del alto consumo de proteínas, de grasas, de fibra, todas esas cositas, digamos que son cosas que desde la alimentación nos pueden generar esas molestias gastrointestinales. Pero ahí, pues digamos que las estrategias de entrenamiento del tracto gastrointestinal básicamente están como enfocadas a trabajar
tres cositas como esos factores como asociados a la alimentación. El primero es la capacidad gástrica, porque obviamente si tú no logras tolerar altos volúmenes de comida, de líquidos, lo más seguro es que presentes reflujo, distensión abdominal, incomodidad. También el alto consumo de carbohidratos, como les decía, eso, pues las estrategias de entrenamiento del tracto gastrointestinal buscan mejorarlo porque la idea es que entre más carbohidratos logremos consumir nosotros por hora de entrenamiento, eso tiene muchos beneficios, no solo en temas de rendimiento, sino que incluso también hasta en el mantenimiento de la masa muscular. Y también busca trabajar como el tema de la deshidratación. Entonces ahí, para adentrarnos un poquito más en ese tema, vamos a hablar un poco sobre ese requerimiento o esas recomendaciones de consumo de carbohidratos en deportes de resistencia. Y ahí probablemente, pues si a alguno de ustedes en algún momento les ha interesado como el tema de nutrición, han leído un poquito de eso, seguramente han visto esa recomendación que dice, bueno, que de 75 minutos hacia abajo no es necesario consumir carbohidratos, que de los 75 minutos a las 2 horas hay que comer 30, que de ahí en adelante 60. Bueno, esa recomendación digamos que sí es válida y sí pues tiene como algo de cierto, pero generalmente cuando se mira solo desde la duración, no, pues digamos que no es como lo ideal. Ahí la idea es que nosotros miremos y pensemos nuestro aporte de carbohidratos, no solo pensando desde la duración del entrenamiento, sino también desde la intensidad. Y ahí, por ejemplo, este cuadrito, esta tablita a mí me gusta mucho porque ahí, por ejemplo, como yo les decía, está discriminado en términos de tiempo y en términos de intensidad. Entonces, la idea es que si incluso, pues ahorita ya se viene hablando que incluso si tú tienes un entrenamiento de media hora y si es un entrenamiento intenso, podríamos incluso comer 15 gramitos de carbohidratos. Ahí esta franjita que nosotros vemos así como en diagonal nos habla de la intensidad y de qué tanto nos podemos mover en ese rango. Por ejemplo, aquí de 30 a 60, aquí de 30 a 60, aquí de 60 a 90. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que mirar no solo el tema de la duración del entrenamiento, sino también de la intensidad. Entonces, como les decía, en un entrenamiento de media hora, si es un entrenamiento muy intenso, podríamos incluso comer algo de carbohidratos, podrían ser 15 gramos. Ya, por ejemplo, en un entrenamiento de una hora podríamos movernos entre esos 15 gramos y unos 30 gramos, dependiendo de, como les digo, la intensidad y en la zona en la que vayamos a trabajar. Ahí, por ejemplo, ya si el entrenamiento pues ya se acerca más como a las 2 horas, ahí podríamos movernos entre 60, incluso un poquito más arriba de los 60 gramos de carbohidrato y digamos que así va avanzando. Y ahí digamos que el tema, como les decía, es que si nosotros vamos a tener entrenamientos superiores a las 2 horas, ahí el tema de los carbohidratos, digamos que va tomando como una relevancia un poquito más grande y ahí no solo el tema de la cantidad de carbohidratos, sino la de la relación de glucosa y fructosa. Porque sucede, y para hablarles un poquito de también cómo sucede ese proceso de absorción de carbohidratos a nivel intestinal, resulta que nosotros en el intestino tenemos dos transportadores, como dos puerticas desde el intestino hacia el torrente sanguíneo. Esas dos puerticas, digamos que están encargadas, una de transportar glucosa y la otra de transportar fructosa. Resulta que cada transportador tiene una capacidad que está establecida. El de glucosa es de 60 gramos y el de fructosa es de 30 gramos. Entonces ahí, digamos que esa es como la capacidad como estándar, por decirlo de alguna forma. Y ahí si nosotros sumamos esos 60 y esos 30 gramos, digamos que como mucho lograríamos como sumar 90 gramos de carbohidratos por hora. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros nos devolvemos a la gráfica, y miramos, la idea es que si nosotros vamos a consumir esos 90 gramos de carbohidratos, la idea es que utilicemos una relación glucosa-fructosa de 2 a 1. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros sobrepasamos las capacidades de estos transportadores, lo que sucede es que esas moléculas, tanto de glucosa como de fructosa, se van quedando como atrapadas en el lumen del intestino y cuando se llegan a acumular en grandes cantidades, ahí es cuando se presentan esas molestias del tracto gastrointestinal. Entonces aquí, por ejemplo, esta gráfica a mí me gusta mucho porque aquí nos muestra como la absorción de carbohidratos
y la oxidación de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, aquí la línea azul nos muestra que como que este aporte de carbohidratos ha sido pues como logrado a través de los dos transportadores de glucosa y fructosa. Entonces, digamos que a partir de los 60 gramos, ahí la idea es que empecemos a utilizar esos dos transportadores y eso permite que nosotros logremos llegar hasta incluso 120 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Pero, por ejemplo, cuando se utiliza solo el transportador de la glucosa, ahí el tope máximo de absorción son los 60 gramos. Entonces, de ahí en adelante, como les digo, esa glucosa se va quedando ahí atrapada y solo están pasando 60. Entonces, eso limita no solo la energía que tú vas a tener dentro del entrenamiento, dentro de la carrera, sino que también al acumularse en el intestino nos va a ir como aumentando esa osmolaridad y va a hacer que, pues, que se presenten esas molestias gastrointestinales. Y ahí también la otra cosa es que incluso el lograr aumentar ese aporte de carbohidratos, bueno, porque ahí se me olvidaba mencionarles una cosa, y es que, por ejemplo, bueno, a partir de los 90 gramos uno tiene que mirar una relación glucosa-fructosa 2:1, es decir, 60 gramos de glucosa, 30 de fructosa, pero si nosotros quisiésemos aumentar más allá de los 90, la idea es que ese aumento se haga a partir de la fructosa, porque el transportador de glucosa, digamos que sí puede aumentar un poquito como la velocidad en la que pasa esa glucosa a nivel al torrente sanguíneo, pero ahí el transportador que más tiene capacidad o potenciar para mejorar es el de fructosa. Entonces, siempre ese aumento por encima de los 90 gramos de carbohidrato por hora tiene que tratar de hacerse a partir de la fructosa. Y ahí el tema con la fructosa es que también puede llegar a ser como beneficioso también como en el vaciamiento gástrico, porque ahí en un estudio que se realizó, digamos que se suplementó con glucosa y otro grupo de personas con fructosa, y se observó que el vaciamiento gástrico cuando se suplementaba con fructosa era más rápido. Entonces, ahí digamos que la velocidad con la que le llega la fructosa al intestino también es más rápida, y por eso también es importante como trabajar en esa rapidez y en esa facilidad como de trabajar de esos transportadores, tanto de glucosa como de fructosa. Entonces ahí como, bueno, como les decía, la idea es que si nosotros vamos a consumir más de 60 gramos de carbohidrato por hora, es importante cuidar esa relación fructosa-glucosa, empezar con una relación 2:1, luego podemos ir progresando hacia una relación 1:1 glucosa-fructosa, luego podemos ir incluso llegando a 1 de glucosa a 0,8 de fructosa. Entonces es como ir evolucionando a medida que vamos avanzando en la tolerancia a los carbohidratos. Y ahí, por ejemplo, pues digamos que nos podemos ayudar de varios alimentos deportivos. Por ejemplo, estos que yo les muestro acá son alimentos deportivos, fuente de carbohidratos, que están en relación 2:1. Entonces, Fuel Precision, de hecho, ellos tienen como ahorita varias presentaciones, tienen los de 60 gramos, los de 90. Ahorita está este nuevo que el sobrecito es bastante grande y les aporta 300 gramos de carbohidrato. También está el isocarb, que aquí mismo en el rotulado lo dice, pues que es relación 2:1. Ya, por ejemplo, si nosotros estamos buscando llegar como por encima de los 90 gramos, ahí ya de pronto marcas que nos podrían funcionar sería el High Fructose de 226ers, también el gel de esa misma marca, el Betafil, que es súper conocido y de hecho es bastante fácil de conseguir. Los geles de Maurten también tienen esa relación 1:0,8. Entonces, es ir mirando como a qué objetivo o qué objetivos nos estamos planteando en términos de gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento, e ir buscando de pronto esos productos que nos facilitan garantizar esa relación. Y ahí, pues los beneficios de ese entrenamiento del tracto gastrointestinal es que ahí el tema como el punto y lo principal de ese entrenamiento del tracto gastrointestinal es que nosotros podemos mejorar esa velocidad del vaciamiento gástrico, y eso digamos que benefician dos cosas. Lo primero es que si tú logras vaciar tu estómago de manera más rápida, va a haber un mayor confort, una mejor tolerancia estomacal. Ahí pues también digamos que uno lo evidencia con una menor distensión abdominal, menor sensación de pesadez. Ahí también el tema del reflujo puede disminuir muchísimo, pero también al vaciarse más rápido ese estómago también va a pasar
que nosotros vamos a llevar carbohidrato más rápido a nivel intestinal, que es el lugar en donde pasa pues como el tracto gastrointestinal al torrente sanguíneo. Entonces eso permite mayor oxidación de carbohidratos para la producción de energía y todo eso digamos que en final pues se traduce en un mejor rendimiento. Pero entonces ahí hay que tener como varias consideraciones en cuenta. Lo primero es que ese entrenamiento del tracto gastrointestinal tiene que hacerse de modo individualizado y progresivo y pues obviamente de manera muy específica. Yo ahorita les voy a explicar dos protocolos de entrenamiento del tracto gastrointestinal y digamos que ahí nosotros vamos a hablar de cantidades, pero eso tiene que ir ajustado de acuerdo a desde qué punto vas a partir tú, porque por ejemplo ahí, y ya ahorita lo vamos a ver, el primer protocolo empieza desde los 60 gramos de carbohidrato por hora, pero por ejemplo, si tú toleras mucho menos que eso, obviamente no vamos a empezar desde ese punto. Entonces es eso como tenerlo muy en cuenta. Lo otro es que ese entrenamiento del tracto gastrointestinal no solo está limitado a las estrategias de alimentación durante el entrenamiento, sino que también se tiene que garantizar fuera del entrenamiento que nosotros tengamos un buen aporte de carbohidratos porque eso, pues digamos que eso maximiza las reservas de glucógeno muscular, hace que la tolerancia también sea un poco mejor. Entonces, no es solo aumentar los carbohidratos solo dentro de los entrenamientos, sino también asegurarnos que fuera del entrenamiento tengamos un correcto aporte de carbohidratos. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que la hidratación es clave, porque como les decía ahorita, cuando nosotros estamos en estado de deshidratación, eso hace que el tracto gastrointestinal no haga digestión de la manera adecuada, no se absorban esos carbohidratos de manera adecuada. Entonces, eso tiene que garantizarse para que nosotros podamos llevar a cabo esos protocolos de entrenamiento del tracto gastrointestinal. Y lo otro es que este entrenamiento del tracto gastrointestinal debe convertirse en una rutina o en un hábito o tiene que ser algo como planeado, como estructurado y no es algo que, no sé, que se pueda hacer, no sé, esta semanita sí lo hice y luego la semana siguiente no lo hice. Entonces, digamos que tiene que ser estructurado y tiene que tener como una frecuencia de acuerdo a lo que, pues a lo que deseemos lograr. Entonces ahí ese entrenamiento del tracto gastrointestinal tiene dos componentes. El primero es el componente gástrico, que son esas adaptaciones que están enfocadas en la mejora de la capacidad gástrica, como les decía, en la velocidad de vaciamiento gástrico, que obviamente eso a su vez mejora como el confort, no solo pues sobre la bici, sino también en las sesiones de running. Y esas adaptaciones, por ejemplo, son adaptaciones que se generan como de manera más rápida, no requieren tanto tiempo. Pero ya están las adaptaciones que están enfocadas como en esas adaptaciones que necesitamos mejorar, generar a nivel intestinal. Y esas adaptaciones pues ya están más enfocadas como a mejorar la tolerancia, a mejorar la absorción de grandes cantidades de carbohidratos, a que sea más ágil. Y esas adaptaciones sí toman un poco más de tiempo pues para poder ver resultados. Bueno, entonces dentro de esas estrategias del entrenamiento del tracto gastrointestinal hay varias. La primera es como entrenar inmediatamente después de una comida. Entonces, ahí en esos casos uno les recomienda que, bueno, y generalmente, pues, por ejemplo, un día de fondo puede ser un buen momento para trabajar eso. Entonces, desayunar muy bien y salir apenas desayunemos. Digamos que sí puede ser un poco incómodo, sí puede generar como esa sensación de náuseas, como incluso algo de reflujo, pero pues la idea es seguir dando como ese estímulo para que tu estómago se acostumbre a ese estímulo y se vuelva más ágil a la hora de vaciar eso que acabas de comer y pues obviamente absorberlo a nivel intestinal. También está el entrenamiento con volúmenes relativamente grandes de líquidos, entonces igual, es muy similar a lo que es como el tener una comida inmediatamente antes de entrenar. También es eso, como tomar una cantidad, digamos que considerable de líquidos antes del entrenamiento, salir a entrenar. Estas dos estrategias están enfocadas principalmente como en mejorar esas adaptaciones a nivel gástrico, de vaciamiento gástrico. Ya están las otras que están enfocadas más en la parte intestinal, entonces es el aumento del contenido de carbohidratos en la dieta. También está el entrenar con una ingesta relativamente alta de carbohidratos durante entrenamientos. Y ya está, digamos que otra estrategia que
que es la simulación de la estrategia de carrera en entrenamientos previos. Entonces, esas digamos que son como las estrategias que uno puede implementar. Este protocolo que yo les voy a enseñar ahorita está enfocado principalmente en entrenar como con una alta cantidad de carbohidratos durante el entrenamiento. Entonces, este es el protocolo, digamos que es el protocolo pues como más sencillito de los dos que les voy a mostrar. Ahí la idea es que, bueno, digamos que como primera medida, lo primero que vamos a hacer es como hacer un plan de carrera para 10 semanas. La idea es que este protocolo se ha implementado en una duración de 10 semanas. Lo primero que vamos a hacer es como decidir qué días de entrenamiento imitan un poco más como sí, como el esfuerzo, como la intensidad, la duración de la carrera, más o menos de lo que tenemos presupuestado, ya que este día se va a convertir como ese día en el que vamos a entrenar el entrenamiento del tracto gastrointestinal. Lo otro que vamos a hacer después de eso es poner a prueba qué tanto podemos tolerar, porque como les decía aquí, por ejemplo, este protocolo, como yo se los muestro con estas cantidades, la idea es que empecemos con 60 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento, pero como les decía, hay personas que llegan a tolerar muchísimo menos de eso, entonces ahí es como que nosotros tengamos un entrenamiento en donde podemos probar como hasta qué punto podemos llegar sin que se presenten molestias del tracto gastrointestinal, y ese va a ser nuestro punto de partida. Ya después de eso vamos a empezar como a estructurar como ese plan de carrera. Entonces ahí lo que se recomienda es que cada 2 semanas se haga un aumento de 10 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Como les decía, esto es lo que se recomienda, pero, por ejemplo, si tú sientes a medida que vas avanzando en el protocolo, si sientes que no te da para aumentar esos 10 gramos y necesitas aumentar un poco menos, ahí eso también, digamos que está abierto a que se vaya jugando como con esas cantidades de acuerdo como a la tolerancia y al contexto individual de cada persona. Entonces ahí es como establecer como el punto de donde vamos a partir y luego a partir de ahí empezar a subir cada 2 semanas 10 gramitos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Ahí la idea es que nosotros, digamos que con ese proceso deberíamos de poder aumentar idealmente más del 20% de lo que iniciamos, porque pues digamos que si no logramos aumentar pues por lo menos un 20% en realidad digamos que no se vería tanto como el beneficio del implementar el protocolo de entrenamiento del tracto gastrointestinal. Y ahí, por ejemplo, si nosotros entrenamos, pues actualmente entrenamos con 1,5 gramos de carbohidratos por minuto, que si no estoy mal son 90 gramos por hora. Ahí la idea es que lleguemos hasta 1,8 gramos por minuto, que serían, si no estoy mal, como 107 gramos por hora de entrenamiento. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la idea es que nosotros vamos haciendo esos aumentos como de manera lineal, o no necesariamente lineal, sino de manera como ascendente, para lograr en la semana 9 y 10 el máximo como aporte de carbohidratos que toleremos. Probablemente cuando lleguemos a este punto, si sentamos como mucha incomodidad, como los retorcijones, como que haya alguna molestia, pero precisamente la idea es que nosotros podamos llegar a ese punto alto para que en la carrera disminuyamos un poquito ese aporte de carbohidratos y logremos tener no solo un aporte alto de carbohidratos, sino también un confort a nivel gastrointestinal. Bueno, ya la otra estrategia de la que vamos a hablar ya es una estrategia un poco más completa, que de hecho aborda un poco pues todas las estrategias que les mencioné anteriormente, y es este cuadrito de acá. Bueno, el cuadrito está un poquito denso, pero se los voy a tratar como de resumir lo que más pueda. Ahí este protocolo está dividido en 6 fases. Las fases uno y 2 están más enfocadas como a generar esas adaptaciones a nivel gástrico, y las otras fases están enfocadas a mejorar las adaptaciones que necesitamos generar a nivel intestinal. Esta fase uno y fase 2 digamos que se pueden hacer por separado, depende de qué punto empieces tú, porque por ejemplo, si eres una persona, no sé, que hasta ahora está empezando a practicar el deporte, o que por ejemplo nunca habías consumido carbohidratos dentro del entrenamiento, lo mejor será que pues que empecemos fase por fase. Pero por ejemplo, si tú pues ya estás familiarizado con el consumo de carbohidratos dentro del entrenamiento, si tu alimentación pues también fuera del entrenamiento es rica en carbohidratos, digamos que ahí uno podría juntar estas dos fasecitas y hacerla en una sola.
pero como les digo, eso es como muy individualizado. La fase uno está enfocada en el aumento de carbohidratos en la dieta y la mejora de la capacidad gástrica. Entonces ahí, esa fase uno se enfoca en que nosotros, digamos que en el total de carbohidratos que consumamos en el día, digamos que estén en esos rangos recomendados, que es de 2 a 4 gramos por kilogramo al día. Ahí pues digamos que se hace un poco de énfasis en la comida preentrenamiento que sea rica en carbohidratos y como les decía ahí también una de las estrategias que pues que mencionaba yo es el entrenamiento con volúmenes relativamente grandes de líquido, que eso nos mejora como el tema de las capacidades a nivel gástrico. Entonces aquí, por ejemplo, en esa parte se trabaja eso y la idea es que antes de salir a entrenar, justo antes, tomemos entre 500 a 1000 mililitros de agua. La idea es que en esta primera como conjunto de fases, la idea es que cada una debe durar aproximadamente 2 semanas y la idea es que la implementemos por lo menos 3 días a la semana. 3 días de entrenamiento en la semana. Ya después de esa fase uno vamos a pasar a la fase 2 que está enfocada también en el tema de trabajar la capacidad gástrica, el vaciamiento gástrico. Ahí ya vamos a hablar un poco más de lo que vamos a hacer dentro del entrenamiento. Entonces ahí la idea es que los alimentos que nosotros podríamos utilizar es de pronto frutas con piel o alimentos que tengan, que sean ricos en fructosa, que tengan alguito de fibra como digamos que trabajar un poco como en esa capacidad gástrica, en el vaciamiento gástrico, y ahí la idea es que tratemos de por lo menos garantizar 45 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento, pero como les decía, estas cantidades digamos que están abiertas a modificarse, porque por ejemplo, si tú todavía no alcanzas ni siquiera los 45 gramos de carbohidrato, lo más seguro es que tengamos que empezar con un poquito menos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Ahí para esa fase se recomiendan pues como estrategias de hidratación bebidas isotónicas entre 500 a 600 mililitros por hora de entrenamiento y como les decía, esta fase dura 2 semanas y la idea es que lo hagamos en 3 entrenamientos a la semana. Ya después de la fase uno y de la fase 2 ya nos vamos hacia esas fases que están enfocadas en mejorar todas las adaptaciones a nivel intestinal. Entonces, la fase 3 está enfocada en mejorar el transporte de carbohidratos a nivel intestinal. Ahí los alimentos que se recomiendan son alimentos como el bocadillo, las gomas, las compotas. Ahí, por ejemplo, el tema de la fibra ya va disminuyendo porque, como les mencionaba ahorita, si la fibra, digamos que retrasa un poco ese vaciamiento gástrico, dificulta un poquito la absorción de carbohidratos. Entonces, ya de aquí para abajo sí vamos disminuyendo como ese tema de la fibra. Para esta fase se recomiendan bebidas isotónicas o incluso hipertónicas para lograr un buen aporte de carbohidratos por hora de entrenamiento. Y ahí la idea es que nosotros nos movamos entre los 40 y los 60 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si tú empezaste la fase 2 con 45 gramos o terminaste la fase 2 con 45 gramos, ahí lo mejor y lo que seguramente podríamos trabajar es como en acercarnos más como hacia ese límite superior de este ranguito, pero por ejemplo, si nosotros empezamos con menos de los 45 gramos de carbohidrato, lo más seguro es que tengamos que empezar como con los 40 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Entonces, eso también es como, o sea, se dan rangos para que ustedes vayan jugando como con eso de acuerdo a lo que hayan logrado en la fase anterior. Esa fase también dura 2 semanitas, pero aquí digamos que sí lo podemos empezar o implementar en 2 o 3 entrenamientos a la semana. Ya después en la fase 4 esa fase está enfocada en mejorar la tolerancia a la fructosa puntualmente, porque como les decía, la idea es que si nosotros vamos a hacer un aumento de carbohidratos por encima de los 60 gramos, la idea es que ese aumento sea a partir de la fructosa. Entonces, ahí, por ejemplo, las opciones son bocadillos, gomas, compotas, barras, ya ahí podemos empezar a incluir de pronto gelcitos. No es que en las fases anteriores no los podamos incluir, pero por ejemplo, en una persona que se le dificulte el tema de los geles, como de los alimentos deportivos, digamos que aquí sería como el momento ideal para empezar a incluirlos. Igual que la fase anterior, aquí la recomendación es utilizar una bebida isotónica o hipertónica y el rango en el que podemos mover es de 60 a 90 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento. Aquí esta semanita sí puede llegar a durar un poquito más, obviamente eso va dependiendo de qué tanto vayamos avanzando, pero sí como estas adaptaciones a nivel del intestino toman un poco más de tiempo, la idea es que incluso podamos como
como llegar a extender esa fase hasta las 3 semanas. Y ahí la idea, al igual que la fase anterior, es como hacerlo en 2 a 3 entrenamientos por semana. Ya la fase 5 está enfocada en buscar cómo aumentar la cantidad y la calidad como ideal de los carbohidratos ya de lo que vamos a utilizar en carrera. Entonces ahí pues digamos que los alimentos que podemos utilizar son los anteriores, todos los anteriores mencionados, más geles, hidrogel, azúcares, digamos que ahí la idea es que empecemos a variar un poco más esa parte. Para esta parte se recomienda utilizar una bebida isotónica entre 500 a 750 mililitros por hora de entrenamiento. Y ahí la idea es que ya nos vamos a empezar a mover más hacia arriba en la cantidad de carbohidratos. Entonces ahí la idea es que por lo menos logremos unos 90 gramos de carbohidrato por hora, pero podemos llegar ya hasta los 120. Como les digo, pues eso depende mucho de qué tanto pues como que nos permita avanzar nuestro proceso y pues como el contexto de cada persona, pero entonces ahí incluso esta fasecita dura un poquito más, entonces puede ser de 3 a 4 semanas, precisamente por lo que les decía que esas adaptaciones del tracto del intestino toman un poco más y porque ahí, por ejemplo, el tema y la mejora en esa velocidad de transportación, pues de los carbohidratos desde el intestino hasta el torrente sanguíneo, pues toma más tiempo. Incluso también hay evidencia que al parecer nosotros también empezamos a sintetizar más transportadores, entonces todo eso requiere tiempo. Al igual que en la fase anterior, la idea es hacerlo 2 a 3 entrenamientos por semana. Y la fase 6 ya es como ese entrenamiento de la estrategia de carrera. Entonces ahí la idea es que, y similar al protocolo que yo les mostré anteriormente, la idea es que utilicemos esa cantidad de carbohidratos más alta que podamos tolerar sin que se nos presenten como molestias gastrointestinales. Entonces ahí generalmente lo que sucede es que, por ejemplo, si no sé, si en esta fase 5 lograste, no sé, 100 gramos de carbohidratos por hora de entrenamiento, la idea es que en esta fase 6 disminuyamos un poquito. Entonces, no sé, 90, no sé, 100. Entonces la idea es como disminuir un poquito para mejorar el confort y ahí, pues digamos que la idea es que utilicemos alimentos normales, pero también que utilicemos alimentos deportivos, porque después de como de yo diría que de los 60 a 90 gramos de carbohidrato por hora, es importante que nosotros nos ayudemos con alimentos deportivos, con geles, con bebidas hidratantes, porque de esta manera podemos como cuidar más esa relación glucosa-fructosa. Ahí la idea es también igual que utilicemos bebidas isotónicas y ahí importantísimo pues que tengamos en cuenta e idealmente que hagamos una tasa de sudoración para tener en cuenta cuáles son las pérdidas de líquidos, personalizar esa hidratación para que no nos pues como que no nos arriesguemos a que tengamos molestias gastrointestinales, no por no haber entrenado la cantidad de carbohidratos, sino por no tener una hidratación adecuada. Y esta, digamos que esta fasecita sí es más cortica, es más como preparatoria, entonces 1 o 2 semanitas dependiendo de pues también qué tiempo tengamos para la carrera y ahí también la frecuencia con la que la hacemos en la semana también disminuye y la idea es que lo hagamos en 2 entrenamientos por semana. Bueno, ahí, como les decía, bueno, digamos que a partir de los 60 gramos de carbohidrato, como les decía, hay que prestar atención como a esa relación glucosa y fructosa, elegir muy bien los productos que vamos a utilizar. Aquí yo les puse como más o menos como un esquema de cómo podríamos utilizar o cómo podríamos implementar esa alimentación pues dentro de los entrenamientos del tracto gastrointestinal. Entonces, por ejemplo, en la fase 2 podría ser válido utilizar geles, pero como les decía, la idea es que incluyamos algo de fibra, que incluyamos alguna fruta que tenga cáscara, que nos aporte de pronto un poquito de ese tipo de fibra. Los carbohidratos almidonados también podrían funcionar. Entonces, de pronto, no sé, la barrita de cereal o no sé, unas torticas de arroz, torticas de avena también pueden funcionar. Ya en la fase 3 digamos que también todavía existe la posibilidad de que lo podamos hacer con alimentos. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo pues sencillito, facilito, son los 2 bocadillos. Cada bocadillo en promedio nos aporta 30 gramos de carbohidrato. Aquí con esto lograríamos 60 gramos de carbohidrato, pero también lo podríamos hacer con geles, con alimentos deportivos. Entonces aquí, por ejemplo, este ejercicio de Precision Fuel tiene una relación 2 a 1 que ya en ese
punto ya podríamos ir mirando como esa relación glucosa-fructosa, entonces aquí podríamos hacerlo con geles. Ya de pronto en la fase 4 si ya el tema de hacerlo con alimentos, solo con alimentos, se vuelve un poquito más complejo, precisamente porque tenemos que cuidar esa relación glucosa-fructosa, entonces ahí podríamos hacer una parte con alimentos que puede ser, no sé, aquí con el bocadillo y con el bananito lograríamos aportar más o menos unos 60 gramos de carbohidratos y más los 30 del gelcito, que es en relación 2 a 1, que es más o menos como una relación buena para esta cantidad de carbohidratos que necesitamos funcionar. Ya ahí cubrimos los 60, pero también si lo queremos hacer solo con alimentos deportivos también se puede. Entonces, por ejemplo, también no solo tiene que ser en alimentos, sino también puede ser a través de la hidratación. Entonces, por ejemplo, el utilizar un hidratante como el Isocarb de Enervit, que es relación 2 a 1, podría funcionar, más un gelcito, esto por hora de entrenamiento, ¿no? O puede ser simplemente el gelcito con agua con electrolitos, y ya en la fase 5 pues como tenemos que lograr grandes cantidades de carbohidratos, ahí sí la relación fructosa y glucosa pues tiene que ser un poquito diferente, idealmente relación 1 a 0,8. Entonces, por ejemplo, este hidratante de 226ers pues tiene muy buen aporte de carbohidratos, si no estoy mal son 85 gramos por porción, tiene una relación fructosa-glucosa pues como la que buscamos, pero ahí de pronto podríamos como complementar con un bananito. O sea, no es que definitivamente no podamos utilizar alimentos, pero sí la idea es que nos ayudemos de suplementos de alimentos deportivos, o si queremos también lo podemos hacer solo con alimentos deportivos. Bueno, ay Dios. Bueno, y hay una pregunta importante para este último protocolo, porque como les mostré el anterior, el más sencillito, la idea es que busquemos como esos entrenamientos que sean similares, como pues como a cómo vas a correr tu carrera, no solo en temas pues de duración, sino también de intensidad, y eso pues varía mucho pues dependiendo del nivel de entrenamiento que tengas tú y qué objetivos tengas. Pero ya con este protocolo, la idea es que esos entrenamientos del tracto gastrointestinal los tenemos que hacer en días en donde trabajemos como cerca al umbral ventilatorio 2 o al umbral de lactato 2, que son como esos entrenamientos como en zona 4 o incluso por encima de zona 4 también lo podríamos trabajar, porque en esos, digamos que en esos entrenamientos la glucólisis, pues digamos que se vuelve como ese proceso metabólico que más se va a llevar a cabo para la obtención de energía. Y no solo eso, sino que en esos entrenamientos lo que sucede generalmente es que hay una mayor redistribución sanguínea, que era lo que yo les explicaba ahorita, que el flujo sanguíneo se redirige más hacia el músculo, no tanto hacia el tracto gastrointestinal. Entonces, eso digamos que asemeja mucho como, pues, como las condiciones de una carrera generalmente. Y pues digamos que eso también, en esos entrenamientos generalmente también se presenta algo de deshidratación, entonces también puede ser un momento para trabajar el tema de la hidratación también. Entonces es como tratar de hacerlo en esos entrenamientos. Bueno, y aquí digamos que hago como un paréntesis para hacer una aclaración que yo creo que pues suena bastante obvio, pero es importante mencionarlo, y es algo que de hecho yo les explico mucho en consulta. A veces me hacen una cara porque pues yo sé que suena un poquito bobo, pero siempre prefiero aclarárselos, y es que cuando nosotros hablamos de gramos de carbohidratos, nos referimos a gramos de carbohidratos en términos de macronutriente, más no de cantidad del alimento como tal. Entonces, digamos que a veces puede pasar que se confunda como la cantidad de alimento, pues sí, como de alimento que tiene, por ejemplo, un gel, que aquí, por ejemplo, en este caso serían 60 mililitros. Muchas veces se confunde con el aporte de carbohidratos, entonces a veces hay personas que creen que esos 60 mililitros equivalen a 60 gramos de carbohidrato y no. Entonces ahí la idea es que si nosotros vamos a utilizar un alimento deportivo, importantísimo que revisemos ese rotulado nutricional para que miremos en la partecita de carbohidratos cuánto nos aporta por porción. Y ahí importantísimo tener en cuenta como el tema de la porción y cuántas porciones vienen pues como eh, por paquete, por decirlo de alguna forma, porque por ejemplo hay estas porciones o estas cantidades de carbohidrato que nosotros vemos en el rotulado generalmente es por porción, y puede pasar que de pronto las porciones en el empaque sean más de una. Por ejemplo, no sé, les voy a poner el caso, si acá en este ejercicio, por ejemplo, hubiese una porción y media, aquí el aporte de carbohidratos en realidad no sería 22 gramos, sino 33 gramos. Entonces, eso importantísimo tenerlo en cuenta, pues para poder hacer una adecuada utilización de los alimentos deportivos. Entonces,
Ya a modo de conclusión y para finalizar, importante que tengamos en cuenta que los deportes de resistencia son deportes que tienen una alta exigencia nutricional y aquí el consumo de carbohidratos es vital para lograr el rendimiento y no solo para lograr el rendimiento, sino como les decía, para proteger la masa muscular, porque por ejemplo, hay estudios que han mostrado que cuando se logra ese aporte de carbohidratos de 120 gramos por hora de entrenamiento, también disminuyen muchos marcadores de daño muscular como la CPK, la urea, entonces digamos que beneficia tanto en el rendimiento como en el tema de proteger la masa muscular. Lo otro que hay que tener presente es que esa absorción de carbohidratos está limitada por la velocidad de los transportadores que nosotros tenemos a nivel intestinal y pues que el sobrepasar esas cantidades sin tener un entrenamiento previo es lo que generalmente nos generan esas molestias gastrointestinales. Y así como nosotros pues entrenamos el músculo durante nuestros entrenamientos, la idea es que entrenemos también nuestro tracto gastrointestinal para que este pueda ser más eficiente, logremos absorber más carbohidratos, entrenar, competir a mayor intensidad, a mayor nivel, sin que tengamos molestias gastrointestinales. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que, como les decía, estos protocolos deben adaptarse a las particularidades de cada persona. Entonces, importantísimo que, pues, que tengamos eso en cuenta, que no, pues de pronto no nos forcemos como a hacer esas cantidades que ustedes ven ahí en cada protocolo, porque pues digamos que en vez de ir mejorando puede que nos genere como más problemas a nivel digestivo, entonces todo tiene que hacerse como de manera muy individualizada, de manera muy progresiva y pues específica como al contexto de cada persona. Y eso creo que sería todo por el momento, lo que tenía para contarles. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Hay preguntas, entonces voy a empezar a narrártelas. Eh, ven, yo me devuelvo. Por acá, y le voy a pedir a Miguel Alberto Rueda que nos amplíe un poquitico de su caso. Dice, nadie piensa en los que tenemos que ayunar. Sería chévere que nos contaras por qué tienes que ayunar para poder dar como una respuesta frente al ayuno que tienes que hacer, porque hay muchos motivos por los que la gente ayuna, ¿cierto? Entonces, si nos cuentas un poquitico más por qué tienes que ayunar, pues obviamente te respondemos. Entonces, quedamos pendientes ahí y dejamos esa preguntita para más adelante. Que si pueden enviar la tablita al chat, ahorita se la pueden solicitar a sus entrenadores y sus entrenadores les comparten la tablita de fase uno, fase 2 y ahorita pues se los pueden pedir. Vanessa, ¿te puedes volver a la imagen de las fases, Alexita, por favor? Voy. Estos. Eso, Vanessa nos pregunta, si ya toleramos los geles, nos saltamos las primeras fases. Bueno, digamos que pues no es tanto saltarlas. Bueno, eso depende también de qué punto partas tú y de qué cantidad de carbohidrato estés logrando como consumir para empezar sí, como el protocolo, porque ahí más allá de pronto si toleras o no los geles, ahí es que mirar si, digamos que si en primera medida tú logras tolerar esos 45 gramos de carbohidratos por hora de entrenamiento, porque ahí lo que digamos que nos da el punto de partida para avanzar a la siguiente fase es si nosotros logramos esta cantidad máxima de carbohidratos por hora de entrenamiento. Entonces, pues digamos que no, pues pues no es necesario que la tengas que hacer, pero sí es bueno que si de pronto tu capacidad máxima al momento de empezar el protocolo es de menos de 45 gramos de carbohidrato, sí la idea es que lo hagas y ahí pues digamos que pues no necesariamente tiene que ser con estos alimentos que yo les pongo ahí, que sí es lo ideal, pero pues por ejemplo si tú prefieres hacer esta fase con geles, pues lo puedes hacer con geles pues perfectamente, pero entonces ahí por ejemplo si logras tolerar más de esos 45 gramos por hora de entrenamiento, si la idea es que empieces con una fasecita un poquito más, pues más abajo. O sea, una persona que ya sea capaz de tomarse un Gatorade con un gel, que son más o menos 45 gramos de carbohidrato, y ya eso lo tenga tolerado, que sea capaz de consumir eso por hora, puede empezar en la fase 3. Ujú, sí. Listo. Yo sé que Liz tiene la mano arriba, déjala arriba, porfa. Acabo las preguntas acá y voy contigo, que sé que la tienes levantadita para preguntar en audio.
Acá Luis Gabriel pregunta, normalmente hago mezcla de maltodextrina fructosa en relación 2:1, 2 de maltodextrina y 1 de fructosa. Si empiezo a consumir 90 gramos por hora, debe ser la mezcla 1:1. La maltodextrina es igual a la fructosa. La maltodextrina es igual a la glucosa. Esas son las A ver. preguntas. Sí, la maltodextrina es como una cadena de glucosa, digamos que ella tiene como varias ramificaciones, pero básicamente es como la molécula de glucosa como unida pues en varias cadenitas. Pero entonces ahí sí la idea es que, por ejemplo, si tú tienes pensado como, pues digamos que yo creo que hasta los 90 gramos podemos manejar la relación 2:1, porque como les decía, la capacidad máxima de fructosa del transportador, digamos que iniciando y sin haber trabajado en eso, es de 30 gramos más los 60 de los carbohidratos, digamos que ahí nos hacemos 90 gramos. Pero ya si tú vas a empezar a consumir más allá de los 90 gramos de carbohidratos, sí, la idea es que empecemos a trabajar en esa relación glucosa-fructosa y como les decía, la idea es que empecemos a hacer esos aumentos a partir de la fructosa. Entonces ahí, por ejemplo, pues podría ser bueno hacer como una transición de 2:1 a 1:1, y sí, porque pues digamos que ahí el tema de manejarlo pues como la maltodextrina y la fructosa y que tú puedas jugar con esas cantidades beneficia mucho, porque si pues que yo conozca productos con relación 1:1, pues la verdad ahorita no, pues no tengo como conocimiento. Generalmente uno ve 2:1 y 1:0.8. Entonces si puedes hacer esa transición como de a partir de los 90 gramos con una relación 1:1 sería buenísimo, y de ahí incluso podrías progresar un poquito más hacia arriba en Y fructosa. igualmente recordarle a las personas de que sí, esos 120 gramos de proteína, wow, súper, es bastante ambicioso. Ya al llegar a los 90 es un buen reto, entonces como que primero nos preocupemos por llegar a esos 90, hacerlo 2:1, que seguramente será mucho más fácil porque también es muy retador llegar a los 90. Entonces que primero nos pongamos ese objetivo de llegar a los 90. Fabio pregunta, si los entrenamientos son entre semana en simulador y menores a 1 hora y media. Ah, bueno, y algo que importante ahí no es que todos los días haya que hacer esta ingesta, porque si ustedes hacen un entrenamiento muy suave con esto, lo que van a estar haciendo, qué pena las palabras así tan sencillas, es engordándose. Esto es Ujú. para los días de alta intensidad o de gran volumen, sobre todo de alta intensidad. Entonces, para que tengamos eso claro. Luego Fabio pregunta, si los entrenamientos son entre semana en simulador y menores a 1 hora y media, regularmente 1 hora, ¿cómo se hace? ¿Se puede hacer? Pues digamos que para 1 hora no es necesario hacer 90 gramos de carbohidrato, es demasiado. ¿Qué te recomiendo? En la descripción, como te copiaba Luis Gabriel ahí abajito, en la descripción de nuestros entrenamientos, en el Training Peaks, hay una pestañita que dice cómo alimentarse. Le das clic ahí en el entrenamiento y te dice cuánto debería ser lo ideal para comer en ese tipo de entrenamiento. Ahora le voy a dar la palabra, acá hay más preguntas, pero le voy a dar la palabra a Liz, que levantó la manito antes de estas preguntas que sigue. Entonces, Liz, si quieres, haz la pregunta y seguimos leyendo las que están en el chat. Gra- Alexis, eso ya. Gracias, Pablo. Buenas noches. Alexandra, yo sé que hablaste tú de una mezcla, digamos, entre alimentos, por decirlo así, naturales, como el bocadillo, como el banano, y la Sí. mezcla con alimentos deportivos. Pero digamos que, y bueno, y me disculpo porque tampoco soy la que sé más de esto, pero yo me he dado cuenta que a mi cuerpo o sea, como que le cuesta mucho a veces en los alimentos deportivos, como el sabor dulce y ese tipo de cosas, y generalmente suelo incluir más cosas naturales como, no sé, un sándwich, o no sé, a veces cuando uno está en carrera incluso le ofrecen papas saladas, ese tipo de cosas, que para Sí. mi sabor, digamos que es como si a mi paladar, por decirlo así, le gustara más o funciona más a sal, por ejemplo, que a dulce. Yo podría, digamos, seguir dándole como esa prioridad a ese tipo de cosas que de pronto a mi paladar le gustan más, y con cantidades, digamos, de alimentos más naturales, suplir ese requerimiento de carbohidrato. Pues digamos que se podría hacer ahí. De pronto la dificultad es que muchas veces nosotros pues al hacerlo con alimentos, digamos que el control que tenemos sobre las cantidades de glucosa y de fructosa que pues que vamos cubriendo, digamos que sí es un poquito más difícil tenerlo
pues como, sí, como tenerlo de manera tan exacta. Ahí, por ejemplo, si no sé, si tú buscas, no sé, como yo lo haría máximo hasta los, ¿qué? Hasta los 70 80 gramos de carbohidrato por hora de entrenamiento y ahí de pronto tratar y asegurarnos de incluir alimentos que sean ricos en fructosa. Entonces ahí, por ejemplo, la miel podría funcionar, la panela podría funcionar. Obviamente, pues hay algunas frutas La que tienen mermelada. alguito, ajá, la mermelada. Ahí, por ejemplo, esos alimentos que tienen como azúcar añadida, por ejemplo, el bocadillo, digamos que de cierta forma podrían tener una relación uno a uno glucosa y fructosa porque ellos tienen azúcar que es sacarosa y la sacarosa está compuesto por una molécula de glucosa y una de fructosa. Entonces, digamos que ahí sería como relación uno a uno. Entonces, podría hacerse, pero pues siempre obviamente mirando como el tema de la tolerancia, como mirar como esa partecita, pero sí, pues obviamente el utilizar alimentos deportivos no es que sea como necesario y estrictamente necesario, pero sí puede ayudarnos como a hacer un mejor control como de esas cantidades, tanto de glucosa como de fructosa. Y con cuidado que, por ejemplo, si estás utilizando sándwiches, ¿cierto? Que no sea con pan integral, porque si es con pan integral ese sándwich estás aportando más fibra y la fibra inhibe la absorción de esos carbohidratos en el intestino y lo que queremos es absorberlos con cuidado de no incluirle, por ejemplo, jamón, que es muy grasoso y esa grasa genera micelas en el intestino y dificulta la absorción de esos carbohidratos. Entonces, que sean más bien como unos rollitos de pan con mermelada, no utilizar cremas de maní ni de almendras, porque pasa lo mismo, son grasas y al final no es lo ideal para la alta intensidad. También te recomiendo, si es por un tema más de bueno, no soy capaz de pronunciar Tratabilidad. eso. Exacto. Probar unos geles, por ejemplo, los de Mountain, que tienen sabor neutro y no son dulces. Entonces, Ajá. de pronto también puedes ir mezclándolos por ahí. ¿Qué pasa? Si tu reto, por ejemplo, es una subida a letras y uno se va a demorar 5 o 6 horas, pues no es tanta intensidad, sino más resistencia. Entonces, uno sí puede tener unos carbohidratos más complejos, como el arroz, pues hacer torticas de arroz, no comer arroz porque pues difícil mientras uno monta, sino torticas de arroz, la papa salada, porque es un esfuerzo, digamos que más regulado, pero si es más tipo competencia, se necesitan unos carbohidratos más rápidos, más dulces, por así decirlo. Y ahí, por ejemplo, pues yo no lo he probado, pero tengo entendido que cuando se preparan como los geles caseros con la maltodextrina y la fructosa, pues como que no quedan tan empalagosos, entonces también podría ser una opción. Yo la verdad no lo he probado, pero sí me han dicho que pues como que resulta menos empalagoso que utilizar un gel. Vale, entendido. Alexandra, Pablo, muchísimas gracias. Dale. A ti, Liz, no, súper buenas preguntas. Jordi pregunta, ¿cómo combinamos este entrenamiento gastrointestinal con el protocolo de glicerol o no afecta una cosa con la otra? A mí Ángela me dijo que compaten perfectamente. Sí, sí, no, no, pues no se afecta el uno al otro. Vanessa pregunta, ¿este protocolo individual lo haces a través del coach antes de los eventos importantes, es decir, antes de alguna carrera principal? Vanessa, yo ahí te respondo, si ustedes siguen el protocolo de nutrición que nosotros tenemos en las sesiones, la evolución propia del entrenamiento y de las cargas va a hacer que realicen estas fases dentro del mismo entrenamiento. O sea, si ustedes cumplen los entrenamientos que les manda el entrenador y se alimentan como dice el entrenamiento que se deben alimentar, la consecuencia natural es que esto va a pasar. Porque como se dan cuenta, entre mayor sea la intensidad, mayor es el requerimiento de carbohidratos. Entonces, conforme se empiecen a acercar a la carrera, los entrenamientos van a empezarles a mostrar cada vez más una sugerencia mayor de consumo de carbohidratos. Y cuando ya estén muy cerquita al evento, van a estar haciendo zonas más altas, por lo tanto, van a estar haciendo, si cumplen juiciosos la guía nutricional durante el entrenamiento, pues van a estar haciendo ese entrenamiento gastrointestinal. Entonces, la respuesta es sí, pero digamos que el entrenador no puede estar ahí con usted en el entrenamiento de si te comiste tal cosa, sino que es muy desde la responsabilidad de cada uno de cumplir súper juicioso lo que dice en la imagen de cómo alimentarse durante. Yo ahí les voy a explicar una cosa que, que me parece bien importante. Muchas veces cuando vemos esas imagencitas puestas ahí, pensamos que es una imagen genérica, pero
de verdad, Alexandra es testigo de que para que esa imagen llegara en esa sesión de entrenamiento, la cantidad de matemática y ciencia aplicada es inmensa, aunque a uno se lo pongan en 30 gramos de carbohidrato por hora y uno dice, no, pero eso es genérico. Señores, les juro que no es genérico, es algo supremamente especializado que está pensado desde este protocolo de entrenamiento gastrointestinal, que está pensado desde los requerimientos de ese entrenamiento, de maximizar las adaptaciones, que a veces lo vemos como una extrica y como que es una bobadita que pusieron ahí por complementar. De verdad, es la magia. Si nosotros cumplimos todo lo que dice en la descripción del entrenamiento y no solamente le damos al Garmin emparejar workout y lo hacemos, sino que cumplimos el antes, durante y el después. El entrenamiento tal cual como está hace una diferencia y muchas veces lo consideramos como una parte secundaria del entrenamiento, pero es súper importante e invitarlos mucho a que estemos abriendo el Training Peaks y leyendo todos esos detalles que nos dan las sesiones, que nos dan aunque muchas veces se repiten, claro, porque pues, si tú solamente puedes entrenar una hora de lunes a viernes y dices tú, pues, y estamos en una fase de base donde vas a entrenar zona 2 zona 3 pues sí, se te va a repetir la misma guía nutricional 5 días, pero no es porque sea un copy-paste, es porque esos 5 días necesitas lo mismo. Ya cuando empiezan a caerte sesiones de zona 5 va a cambiar, pero que tengan la tranquilidad de que no es copy-paste. Simplemente hay veces, hay muchas cosas que se repiten por la razón de que es necesario lo mismo, pues no cambia la necesidad porque es un tipo de entrenamiento enfocado al mismo metabolismo, porque como tenemos una restricción horaria es la misma cantidad de horas, entonces es normal que se repitan y no es por falta de creatividad o por simplismo, sino porque es lo necesario repetir, ¿cierto? Eso es bien importante. Pero si ustedes siguen esas notas que hay ahí en las sesiones van a estar cumpliendo el protocolo de una manera increíble. Sí, chicos, y ahí digamos Eh, que algo, por ejemplo, que yo les explico en consulta es que esas guías de alimentación durante el entrenamiento tienen algo muy chévere y es que, por ejemplo, el aporte de carbohidratos está pensado de acuerdo no solo a la duración del entrenamiento, sino también a la intensidad y al tipo de entrenamiento. Entonces, sí, pues a mí me parece que es una herramienta muy, muy buena y que sí vale la pena, pues, que le saquen el provecho. yo incluso les cuento hay una infidencia. Hace un tiempo bueno, tengo un deportista porque sigue entrenando con nosotros, que me decía, no, Pablo, es que cuando me ponen esos trabajos, yo no soy capaz de realizarlo. Y yo dije, ¿y estás cumpliendo la guía nutricional durante? Y me dijo, no, no, eso no, yo no miro eso. Y yo le dije, intentala cumplir un día, porque ya habíamos llegado al momento de la temporada de estar entrenando zona 5 y apenas empezó a implementar eso, llevamos como 2 semanas sin que fuera capaz de acabar los 5 intervalos de 6 minutos en zona 5, ya estábamos entrenando muy duro. Eh, y literal, empezó a implementarla y nunca volvió a dejarme un intervalo sin completar porque tenía la energía para hacerlos. Entonces, de verdad es importante. Acá Moisés pregunta, me preocupa un poco la orinadera al inicio de las carreras. Ya antes de que tú respondas, Alexita, Moisés, te recomiendo en nuestro canal de YouTube está la charla del glicerol, que el glicerol ayuda a disminuir la fracción de eyección del riñón. Entonces, ayuda a que orinemos menos. Entonces, si de pronto tienes una tasa de diuresis elevadita, el glicerol puede ser una muy buena ayuda ergogénica para ti. Ahora sí, Alexita, te dejo que tú respondas. Sí, sí, ahí el tema de, pues de abordar, digamos que no solo el tema pues de pronto de utilizar ese tipo de suplementos para mejorar un poquito ese tema de la diuresis, ahí también importante pues que hagamos la tasa de sudoración, que miremos cuántas son nuestras, pues cuánta es nuestra necesidad de líquidos por hora de entrenamiento y ahí yo creo que de pronto el comentario está pensado o se hizo pues pensando y viendo esta fase uno del protocolo porque si en ese entrenamiento, pues para precisamente trabajar en la capacidad gástrica, la idea es que consumamos un volumen alto de líquidos antes pues, de entrenar, pero es solo para esa fase. La idea es que sí ya, y como te puedes dar cuenta ya en las otras fases, el volumen y la cantidad de líquidos que vamos a implementar ya es un poquito más normal. Entonces, si el glicerol ayuda, por ejemplo, si tienes una diuresis muy alta, el glicerol ayuda, pero pues estas cantidades, digamos que generalmente, pues como que no les generan tanta, pues como tanta necesidad de ir al baño. Obviamente también depende mucho de la persona. Listo. Acá Miguel pregunta, así como se entrena la absorción de carbohidratos,
la proteína también se puede entrenar. Por ejemplo, después de entrenar en la mañana, no sé si es buena idea tomarse la proteína de recovery y después de desayunar unos huevos. No es demasiada proteína junta. Bueno, ahí el tema de la absorción de la proteína, de hecho, pues, y de hecho yo hace unas semanitas estaba leyendo un poco sobre eso, porque sí se tenía o se creía que esa absorción era limitada a 45 gramos de carbohidratos, de proteína por ingesta, y resulta que incluso ahorita podemos absorber, o sea, se ha visto en estudios que podemos absorber hasta 100 gramos de proteína en un solo bolo. Entonces, sí, ahorita digamos que la limitación no es tanto pues como en la capacidad de absorción, sino pues qué tanto vamos a utilizar, porque si hay algo cierto y es que el músculo utiliza cierta cantidad y pues ya el resto pues lo elimina mediante la orina. Entonces el problema yo creería que no está tanto en la absorción, sino como en esa utilización de proteína, pero sí pues de poderlo absorber, sí pues seguramente sí no haya ningún problema como con eso. Igual pues digamos que ahí también, por ejemplo, en los después del entrenamiento, pues generalmente no van como cantidades de proteína tan altas. Yo, por ejemplo, en los desayunos, pues también procuro pues tampoco ponerles tanta proteína, les doy un poquito más de prioridad, por ejemplo, al almuerzo. Entonces es como ir mirando esa partecita. Y recuerden, muchachos, que la ventana de oportunidad, la ventana anabólica, eso de que uno acaba y lo que se toma justo después aplica es para los carbohidratos, para llenar los depósitos de glucógeno. Mientras que en la proteína no es tan importante consumirlo justo al finalizar el entrenamiento, sino que en la proteína es más importante la cantidad de proteína que yo sume durante el consumo de todo el día, porque al final voy a construir la mayoría de mi músculo es mientras estoy durmiendo, en las horas de sueño, donde tengo una producción hormonal que incide en que yo esté generando proteína, que esté generando músculo, perdón. Entonces, con la proteína es más importante tener como una muy buena distribución, y si es un entrenamiento muy intenso, acercarse a los 1,8 gramos por kilogramo de peso, hasta 2 gramos por kilogramo de peso de proteína. Y si es un día más tranqui, estar alrededor de los 1,5 gramos por kilogramo de peso, 1,6, y ya con eso, pues vamos más que suficiente en el consumo de todo el día. No hay por qué, digamos que hacer un super consumo en una sola ingesta, sino que lo podemos ir repartiendo durante el día para que lleguemos a ese requerimiento. Y acá nos pasa mucho que hay gente que cree que un pollo de 100 gramos son 100 gramos de proteína. Recuerden que un pollo de 100, 120 gramos van a ser más o menos unos 30 gramos de proteína, 25, 30, por ahí van a rondar para que lo tengan presente. Jorge Luis comenta o pregunta, bueno, yo en mi caso es que vivo en Montería, ya acá hace mucho calor y el sol es sofocante después de las 8 de la mañana. Por lo general me despierto a las 4:30 para salir a entrenar a las 5. Yo nunca desayuno antes de salir. Se pueden recomendar que uno puede ¿qué pueden recomendar que uno pueda comer antes de salir? Y hay varias personas que dicen, a mí me pasa lo mismo porque pusieron el dedito ahí arriba. Bueno, ahí digamos que en esos casos obviamente el tema de pues como de comer algo antes de los entrenamientos pues se vuelve un poquito más complejo, y si de pronto hay entrenamientos en los que podríamos hacerlos en ayunas, por ejemplo entrenamientos que no sean muy largos, que sean en zona 2 incluso con alguito de zona 3. Pero entonces ya sí, pues ya si tú tienes entrenamientos con intervalos en zonas altas o los días de fondo, digamos que ahí sí es bueno como mirar como pues como consumir alguito de carbohidratos, y ahí por ejemplo pues podemos utilizar como varias opciones que no necesariamente necesitan o requieren como un tiempo de preparación muy pues como muy largo. Entonces por ejemplo pueden ser unas tostaditas con mermelada, que ahí pues como la demora es como esparcirle la mermeladita a las tostadas, o puede ser unas tostaditas con banano o incluso el banano solito, no sé, con un poquito de yogur y un poquito de miel. Eso ya digamos que nos aporta buen carbohidrato, porque si la idea de ese tiempo de comida para entrenamiento es, o el protagonismo lo tiene el carbohidrato, entonces siempre tenemos que buscar cómo garantizar esa parte. Entonces ahí, como te digo, las tostaditas con mermelada o tostaditas con banano o incluso la avenita en hojuelas trasnochada también funciona súper bien, porque es algo que podemos dejar la noche anterior y que ya en la mañana solo lo sacamos como de la nevera y lo comemos y ya está listo. Entonces esa avenita
se puede hacer con, pues, con leche normalita o con una bebida vegetal, incluso para reforzar en el carbohidrato se le puede poner alguito de miel, alguito de banano o alguna fruta y es muy buena comida antes del entrenamiento porque es muy rica en carbohidratos y pues tampoco tiene un aporte de grasas elevado, un aporte de proteína elevado, que son dos de las cositas que también hay que cuidar antes del entrenamiento, precisamente favoreciendo como esa absorción de los carbohidratos. Ahí, por ejemplo, recuerden que el entrenamiento del tracto gastrointestinal se debe hacer sobre todo en los entrenamientos de alta intensidad. Entonces, no importa que en los entrenamientos tipo zona 2, incluso algunos de zona 3, que sean de corta duración, una hora y media, si ustedes ya están adaptados, los hagan en ayunas. Eso tiene otros beneficios incluso, que no tienen nada que ver con el cambio de la composición corporal, sino que mejoran el tamaño de los depósitos de glucógeno, mejoran la eficiencia de la beta oxidación, aumentan la densidad mitocondrial, tiene unos efectos más metabólicos que de composición, pues de que me voy a rayar más o voy a estar más flaco. Eh, pero hay, por ejemplo, una opción muy buena con Actimax, que Actimax vende un pre-race que acá, ojo con esto, pongo un asterisco grande, que muchos de los pre-race son arginina, cafeína, taurina, guaraná, son unas bombas que se lo toman en ayunas, van a acabar es con gastritis y maluqueados. Pero el de Actimax es una mezclita de carbohidratos con proteína, muy fácil de tomar, ustedes la pueden preparar en un vasito y literal se toman ese vasito y eso no les va a generar pues ganas de vomitar durante el entrenamiento, es una porción chiquitica y digamos que ahí cumplen con no salir en ayunas, sobre todo para esos entrenamientos que van a tener que hacer con intervalos de zona 4, sweet spot, zona 5, zona 6, porque ya uno salir en ayunas a hacer ese tipo de entrenamientos, si es bravo, no, y más que mira que tú me dices que vives en Montería y te tiro un dato, cuando uno está en ayunas es mucho más fácil que se deshidrate porque la falta de carbohidratos dentro del organismo hace que ese líquido salga más rápido del cuerpo entonces te vas a deshidratar más rápido. Entonces, aún los días que salgas en ayunas, electrolitos, no carbohidratos, pero sí electrolitos para que cuides bastante la hidratación. Ahí hay un muy buen tip para los que tienen ayunos, cómo va a ser los días que no van a hacer ayuno y los días que tienen ayuno, el tema de los electrolitos es importante. Eh, eh, Héctor Ruiz pregunta, ¿sabe cómo se alimentan los deportistas keto durante una carrera de más de 2 horas? Bueno, digamos que ahí para carrera y si es un esfuerzo de más de 2 horas y teniendo en cuenta la intensidad en la que uno suele correr una carrera, digamos que pues llevar como una alimentación keto dentro de la carrera y dentro de los entrenamientos no es la mejor opción porque sí está garantizadísimo que cuando nosotros entrenamos, no sé, por encima de cierta intensidad, ahí digamos que como el proceso metabólico para obtener energías es a partir de los carbohidratos y de la glucólisis, pues como aeróbica y anaeróbica. Entonces, sí, pues hacer una carrera con esa, pues digamos que con una dieta keto sí no es lo más recomendado y pues digamos que no es como la forma en la que funciona el metabolismo, porque pues como les digo, después de ciertas intensidades, ahí nuestro sustrato principal es el carbohidrato, entonces sí pues es como complejo. Quiero aclarar que nosotros no somos enemigos de la dieta keto. La dieta keto tiene una utilidad muy importante en algunos procesos de pérdida de peso, incluso algunos de ustedes posiblemente la utilicen y súper bien que la utilicen, pero cuando uno está hablando de maximizar el rendimiento, no es lo ideal. O sea, hay unas fases y uno dice, ay, pero es que yo vi que Chris Froome en una parte de su preparación lo hizo cuando ganó los Tours. Sí, cuando estaba por allá 5 meses, 6 meses antes de la competencia y estaba en un cambio de composición corporal para ponerse más flaco. Pero ¿qué estaba haciendo? Volumen, trabajos de horas, resistencia, mejorando su flexibilidad metabólica, que son conceptos muy importantes desde la salud y desde el rendimiento en una fase de base. Luego, cuando empiezan a introducir intensidad en sus entrenamientos, y empiezan en la fase precompetitiva a incluir muchas carreras de preparación, ejemplo, la Dauphiné para el Tour de Francia, ya no están haciendo una dieta cetogénica, ya están haciendo una dieta incluso high carb, de altos carbohidratos, por el gasto que tienen. Y ya durante la competencia utilizan
carbohidratos, como lo decía Alexandra ahorita. Ir sobre el umbral ventilatorio 2, ir por encima del máximo estado estable de lactato, es imposible, imposible por más de 45 minutos con una dieta cetogénica. Porque acá no falta el que diga, yo sí lo he hecho, yo hice un PR de 20 minutos y soy keto. Por encima del umbral ventilatorio 2. Sí, claro, pero porque tenías las reservas de glucógeno llenas. Pero si es más de 45 minutos, se vuelve imposible porque se acaban las reservas de glucógeno y yo no puedo ir por encima del umbral ventilatorio 2, ir encima del máximo estado estable de lactato utilizando las grasas, porque el máximo estado estable de lactato se da en sí porque el lactato se dispara por encima de los 4.5 milimoles y el lactato es un subproducto de la glucólisis no oxidativa, no de la beta oxidación, que es el proceso por el cual se metabolizan las grasas. O sea, es imposible, imposible desde la fisiología yo estar produciendo 5 milimoles de lactato a punta de grasas. Eso no se puede. El lactato viene desde la oxidación de esos glúcidos. Entonces, si yo voy a estar en una competencia y no voy a acabar, sino que voy a darme candela y violinazos a tope con otros competidores, pues ahí sí no es una estrategia válida estar utilizando una estrategia basada en almendras o maní durante la competición. Ya si mi objetivo es una prueba de muy largo aliento, muy largo aliento, tipo ultramaratón, Ironman completo, y eso que Ironman completo, poniéndole entre comillas, que mi objetivo no sea ganar o romper el récord o quedar campeón, sino que mi objetivo sea acabar en un periodo de tiempo muy extenso, más tipo ultramaratón, más ultrafondo, ahí podrá tener más sentido, pero entendiendo de que voy a tener ese techo de la intensidad y que si paso esa intensidad y no lo repongo con carbohidratos, voy a llegar a una hipoglicemia secundaria al ejercicio y voy a terminar pues bien maluqueadito. Incluso ahí eso también puede ir como en detrimento de la masa muscular, porque cuando nosotros ya agotamos esas reservas de glucógeno muscular, digamos que ahí el cuerpo lo que tiende a hacer es como generar una gluconeogénesis a partir de las proteínas. ¿Y de dónde salen esas proteínas? Del tejido muscular. Entonces sí, pues también podría afectar esa parte de la fuerza de la masa muscular de manera negativa. Acá Moisés nos dice, en el desayuno podría tomar una cápsula de omega huevos, de omega, huevos fritos y galletas con mantequilla, o no. Muchas gracias, feliz noche, gran charla. O no, mucha Eh, grasa. Sí, bueno, pues ahí por lo que nos cuentas, digamos que para un entrenamiento, por ejemplo, en donde necesitemos como tener como buenas reservas de carbohidrato, por ejemplo, en esos días de altas intensidades, digamos que en esos casos, incluso con mayor razón, deberíamos cuidar el aporte de grasas antes de los entrenamientos. Entonces, sí, pues sumando el omega 3 que pues el omega 3 es un ácido graso, los huevitos fritos y la mantequilla sí podría llegar a ser un aporte altico en grasas, entonces sí, pues puede que no sea como la mejor idea de desayuno. Yo creo que ahí a Moisés le podemos decir, hey, ese omega no te lo tomes en el desayuno, sino en el almuerzo, porque un buen omega es un buen suplemento, ¿cierto? Y si te lo Sí, recomendaron y está prescrito, es un muy buen suplemento, es un buen antioxidante, tiene unas propiedades importantes, entonces puede ser una buena opción consumirlo en el almuerzo, quitarlo del desayuno por el almuerzo. Los huevitos, pues no hay gran lío, ¿cierto? sí, Y la mantequilla de pronto en el desayuno sustitúyela por mermelada sobre todo los días de alta intensidad. Si es un día de zona 2, dale, eso no hay lío. ajá. Pero si es un día de alta intensidad, sí te recomiendo que ojalá lo cambies por una mermeladita. Una, Moisés. Carmen tiene la misma pregunta que hizo Jorge Luis, creo que ya la respondimos. Miguel dice, igual en Bogotá, para evitar el tráfico en patios y llegar puntual al trabajo, toca antes de las 5 de la mañana. La misma respuesta. Will pregunta, hoy tuve que hacer HIIT, 4 series y prácticamente en una hora me consumí 2 bocadillos, una barra con 28 gramos de carbohidratos y un gel. Esto quiere decir que estuve rodeando
Esto me quedó acá estorbando la imagencita esta. Los 100 gramos de carbohidrato, ¿sí? Podría estar tranquilo que mi tracto gastrointestinal está bien entrenado. Podría intentar llegar a los 120 gramos. Me consta que hacerle caso al cuadrito es fundamental. Antes yo no lo veía y desde hace unos meses mi rendimiento mejoró solo viendo ese cuadrito y haciendo caso. Ja, 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 puso. Sí, ahí lo más seguro es que si ya estás logrando llegar a esos 100 gramos de carbohidratos, seguramente no nos cueste llegar tanto a los 120 gramos y ahí, como les decía, eso no solo tiene el beneficio en el rendimiento, sino también en el proteger esa masa muscular. Entonces, sí, seguramente lo logres pues como fácilmente. Y sobre todo intentarlo, no los días que tengas entrenamientos de una hora, sino, Sí, de pues pronto. digamos que ya estás haciendo esto en una hora, pues muy bien. Si, no, si digamos que de pronto quieres afinar un poquitico más en el peso, le puedes bajar a estos entrenamientos un poquito, pero en los entrenamientos que tengas intervalos y sean más largos, ahí es donde sería ideal que probaras los 120 por hora. Acá viene Miguel. Para los días de activaciones o entrenamientos indoor de baja intensidad, procuro hacerlos en ayunas, tomando hidratante. Dame un segundito. Me di cuenta que el hidratante que estoy tomando tiene 4 gramos por pastilla. Con esa bebida ya se pierde el efecto de entrenar en ayunas. Si te aporta carbohidratos, en teoría sí, ya ahí con eso rompes el ayuno, pero pues digamos que no es un aporte pues tan alto de carbohidratos, pero sí en teoría sí, ya con ese aporte de carbohidratos digamos que podríamos como perder pues como el ayuno, pero igual pues es que es un aporte demasiado bajito. Listo. Y una recomendación. Si estás hablando de las activaciones metabólicas, perfecto que lo hagas en ayuna. Si estás hablando de las activaciones el día antes de competir, ese día hay que comer carbohidratos durante el entreno como si fuera carrera, aunque sea muy suave. ¿Por qué? Porque quiero tener al otro día las reservas a full. Carlos G. La cantidad de proteína, gramos por kilogramo de peso, está recomendada en la guía. ¿Cómo se sabría identificar un día tranqui para consumir 1.2 en comparación de un día intenso consumir 1.8? Porque 1.8 y no 2. Yo voy a empezar. Mira, porque 1.8 y no 2 puede ser 2 perfectamente. Porque 1.8 y otros 2. Hay algunos estudios científicos que dicen 1.8, hay otros que dicen que 2. ¿Quién tiene la razón? Eh, pues no te sé decir, esa es la verdad. Los dos dicen tener la razón y yo a día de hoy no sé a quién creer, porque no encuentran diferencias significativas hacia un lado de la balanza u otro. Encuentran ambos diferencias con el 1.2, ¿sí? El 1.8 y el 2 sí van mucho más adelante que, que ese 1.2, ¿cierto? ¿Y cómo garantizo yo que si estoy consumiendo esa ingesta de 1.8 los días de intensidad y de 1.5 los días que no tiene intensidad? Dame un segundito. Eh, listo, qué pena. Eh, ¿Cómo yo garantizo eso? Lo garantizo siguiendo al pie de la letra la guía nutricional. Cuando a ustedes les llega la guía que les dice cómo alimentarse hoy, no es la de durante el entrenamiento, sino la del programa nutricional normal, que dice cómo desayunar, almorzar y cenar. Aunque ustedes digan, eso siempre es lo mismo. O se parece mucho a la de ayer. Vuelve un poquito la explicación de ahorita, pues posiblemente el entrenamiento de ayer era una hora en zona 2 y el de hoy es una hora en zona 3. Pues lo más posible es que el requerimiento kilocalórico sea prácticamente el mismo. No va a haber prácticamente ninguna diferencia. Entonces, es por eso que se repite. Pero si ustedes siguen ambas guías, la de cómo alimentarse durante y cómo desayunar, almorzar y cenar, y bueno, la que es completa, eso va a pasar por sí solo. Porque aunque ustedes vean que el codiguito arriba dice 2000 o 1100 o 1250, eso no significa
la cantidad de kilocalorías que van a consumir ese día. Total. Eso es un código. Es más, cuando ustedes se meten a la nota y luego van y le dan clic al link, eso los va a llevar a una carpeta que van a ver que tiene un nombre totalmente diferente. Entonces uno dice, ay, pero yo por qué en esta nota que dice 1100 de título me meto y me lleva a una carpeta que dice 2300. Es porque no tiene nada que ver, sino que es un simple código, ¿sí? Es un simple código que sus entrenadores están entrenados para utilizar. Incluso les voy a contar así en vivo cuántas notas de nutrición hay para que ustedes pues, se hagan a la idea. Y nosotros tenemos un total de 1798 notas de nutrición diferentes. Todas son diferentes. O sea, de verdad hay un grado de personalización muy grande. Imagínense, hay 1798 opciones. Literal, pudiéramos ponerle, si el objeto de esto fuera eh, sorprender y wow, todos los días diferente, pudiéramos poner una diferente todos los días durante 4 o 5 años, pero no es el objetivo. El objetivo es de realmente ser muy precisos, hilar muy fino en ese requerimiento. Y ahí sí te digo, Carlos, que si siguen a la precisión la guía, vamos a cumplir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay veces hay que hacer correcciones sobre la marcha. Porque de vez en cuando toca hacer correcciones sobre la marcha. Porque si bien está la recomendación de 1,8 a 2 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Recuerden de que al final todos tenemos un metabolismo diferente. Todos tenemos un metabolismo diferente. Y es normal que en el proceso de entrenamiento, cuando vayan 2 o 3 semanas, ustedes le pueden decir al entrenador, profe, me siento bajito de energía, o profe, siento que no estoy bajando el peso que sea. Y él se lo comunicará al nutricionista y hará un pequeño ajuste en el código, inmediatamente cambiarán como esa prescripción y eso se arregla en un segundito con que ustedes le comenten esa sensacioncita al entrenador, no cuando van 2 o 3 días del plan, porque pues ahí no va a ocurrir ningún cambio, sino darle unas 2 o 3 semanas y ahí hacer el comentario y eso mejora. Richard pregunta, ¿lo ideal sería un keto incompleto? Pues digamos que podría hacerse pues en temas o con el objetivo de favorecer el rendimiento, digamos que sí podría pues manejarse fuera de los entrenamientos una alimentación keto, pero pues tratar sí de garantizar el carbohidrato y el consumo de carbohidratos adecuado dentro del entrenamiento. Igual ahí también pues ahí hay que tener en cuenta que también hacer una dieta keto ya fuera de pues del entrenamiento, digamos que eso también podría llegar a dificultar como de cierta forma como esa como que esas reservas de glucógeno muscular que nosotros podemos llegar a construir. Entonces podría hacerse y si seguramente tú lo sientas como mejor en el rendimiento, sientas pues, que puedes rendir más, pero pues también tener en cuenta pues el tema de que de pronto puede que esas reservas de glucógeno muscular que podamos construir sean un poquito como limitadas. Yo ahí a Richard le comparto mi opinión personal. Para mí, la dieta cetogénica es totalmente válida haciéndola pura. O sea, keto, keto, keto. No medio keto, keto 100% keto durante la fase de base, durante esa fase de acumulación de kilómetros después de la pretemporada y en la parte inicial de la temporada. Y apenas empiezan a involucrar intensidades, chao dieta keto. Así es como lo concibo yo, igual es una apreciación, ahí sí te digo, desde mi concepto y desde, no, no así mi opinión porque es basada científicamente, sino desde mi línea de pensamiento, porque yo soy totalmente, pues, digamos que respetuoso de otras líneas de pensamiento y nunca pretendería decir que mi verdad es la verdad, pero es la verdad en la que nosotros, al menos como compañía, con evidencia científica, creemos. Luego dice Carlos, con tanto carbohidrato por consumir, ¿no se sentiría el pico de insulina o el consumo constante de carbohidratos por hora hace que no se sienta? Ahí te respondo, Carlos, durante el ejercicio de alta intensidad, de moderada y alta intensidad, no se necesita insulina para que los carbohidratos ingresen a la célula muscular. Pasan por difusión libre. O sea, se abren esas puertas y ¡wujú! Entra el carbohidrato adentro de la célula. Entonces no hay un pico de insulina importante. Si se está haciendo ejercicio de alta intensidad, si yo voy en zona 1, zona 2 y me como la cosa más dulce del mundo, ahí sí. Pero si yo voy
dándole y tú estás consumiendo carbohidratos, incluso de alto índice insulínico, no te va a disparar la insulina porque eso va a estar entrando directo a la célula muscular. Sebastián pregunta, de pronto en la guía también se puede agregar qué alimentos no recomiendan usar. Yo creo que sí, pues eso nos toma un tiempo porque son demasiadas guías para modificar, pero es una tarea, Sebas, buena que nos acabas de poner y creo que totalmente válida, pues. Yo creo que chévere, como, sí, como poner un apartadito ahí chiquito al final, como de qué no te recomendamos. Gracias por la idea, lo tendremos en cuenta. Posiblemente nos demoremos, pero Alexita la nota ahí, por favor. Listo, listo, de una. Bueno, muchachos, de nuevo muchas gracias. Acuérdense que si se perdieron algún momento de la charla, la pueden volver a ver en YouTube. Bastante larga, 1 hora y 38 minutos casi. Agradecerte, Alexandra, porque pues de verdad demasiado buena. Y ya saben que le pueden pedir la tablita a sus entrenadores por WhatsApp. Hasta luego.